Bueno, pero entonces ya hablamos de rangos de Open Preflop. Y ahorita vamos a rangos de 3-bet Preflop. Mis estadísticas de 3-bet Preflop son, empecemos desde Early Position, no puede ser 3-bet a menos que hagas Limp 3-bet, cosa que no hago, entonces aparece NA de Non-Available. Middle Position, es decir, en el Hijack o Under the Gun más 1, 2.4%, que es un número muy bajo. Esta es una estadística que van a ver que varía mucho. Por ejemplo, hay otros regs. Se me ocurre Rusdron EV, que es un ruso bueno, de mis stakes, de mi opinión, de los más difíciles. Juega muy, muy agresivo y este jugador tiene 8% en esta posición de 3-bet, que es, obviamente, es una discrepancia enorme. Es una discrepancia de 3 veces más de lo que yo hago 3-bet. En mi opinión es un error, y ahorita voy a decir por qué es un error. Bueno, lo puedo decir de una vez, pero en mi opinión es un error. ¿Por qué? Porque entonces es muy difícil defender contra 4-bets. Si estás haciendo 3-bets tan seguido, vas a tener que quedar all-in con manos como Jotos. Y normalmente quedar desde middle position contra early position, hacer 3-bet y 5-bet ante un 4-bet normalmente no es bueno, porque normalmente vas a topar con ases, reyes, as rey y máximo queenas, pero no es bueno quedar normalmente en jotos o link con esas posiciones. Entonces a mí me parece explotable hacer 3-bet. Probablemente él esté tratando de explotar a la gente con ese número. Por eso digo, desde tal vez exploitive es una buena jugada tenerlo. Tal vez, no estoy diciendo que lo sea, pero tal vez puede ser bueno tener un 8% aquí de 3-bet. Pero GTO es muy, muy explotable. Normalmente cuando me hace el 3-bet desde esta posición le hago 4-bet con muchísimas manos. Y pues es complicado para él enfrentar a un 4-bet. En el cutoff hago 4%. Aquí probablemente número ideal sea algo así como 5%. En el botón tengo 5.29. Probablemente lo ideal sea... Siento que mi número de 3-bet de 6.68 es un poco tight. Probablemente lo ideal sea más hacerlos como un 7.5%, no un 6.84. Entonces voy a aconsejar un poquito más de 3-bets, pero en el botón me gusta más algo así como 7%. En la small blind tengo prácticamente 9% y en el big blind 7%. Básicamente, normalmente la posición en la que más deben de tener 3-bet es en el small blind, porque normalmente no van a querer estar haciendo flat calls desde el small blind. Normalmente una estrategia de 3-bet o fold casi todas las manos es buena. Entonces esta es la posición en la que más van a estar haciendo 3-bet. Nunca más de 12. Hay jugadores que tienen aquí hasta 14 o algo así. Es demasiado luz. Pero bueno, ¿cómo se verían estos rangos? Entonces, bueno, voy a ver preguntas a ver si hay. Está diciendo del software guatito que se llama Gibaro de Tracker. Bueno, puede ser una opción. No lo conozco, no puedo decirle si está bien, pero pruébenlo. Pero bueno, ¿cómo se verían los rangos de 3-bet? Míos al menos. Haciendo 3-bet en early position. ¿Dónde está? Ya me perdí. 3-bet, perdón. En middle position. O sea, el hijack de 2.48. ¿Cuántos son 2.48? Ahí vemos. 2.5. Ahí, puse 4.5. 2.5. 2.5 son básicamente ases, reyes, queen, jotos y 10. Ahora, no hago 3-bet con 10 y con jotos. ¿Por qué? A Underdog, ¿por qué? Porque si estás con 10 y si estás en 4-bet no puedes pagar. Y lo mismo con jotos. Jotos es complicado. Quedar all-in contra Underdog. Entonces, estas manos no hago 3-bet. Entonces, básicamente mi rango es ases, reyes, queenas, as, rey suited y bluffs. ¿Cuánto dijimos que yo tenía? 2.48. Este es 2.54.
Básicamente es mi rango. Aquí dice 2.87. Porque a veces, algunas veces no hago tribet con estas manos, con alguno de estos combos. Tal vez si es muy tight el opener under the gun. A veces decido no hacer tribet con ases y con reyes como trampa. Pero básicamente es mi rango. Hago flat call. Digo, esto es normal para ustedes, sería esto. Tal vez lo que sea un poco sorpresa es no hacer tribet con jotos y no hacer tribet con as rey offsuit. Pero este es mi rango. Tiene que contener... Ay, no sé por qué seleccioné todo esto sin querer. Pero... son básicamente, si contamos 18 más 4, son 22 rangos. Rangos, perdón. 22. De hecho, con cuinas depende del jugador, pero puede ser incluso este nuestro rango. De hecho, este es más mi rango. Contra un opener que tenga el 17%, este es un rango más razonable. Tener 14 value y 16 bluff. Tal vez es demasiado bluff. Tener más rangos de bluff debería estarnos pagando mucho ahí. Pero no es fácil explotar esta ligera discrepancia. Pero básicamente algo así debe ser nuestro rango. Entre si es un poco loose y un poco con station no tan bueno, puedes agregar queens, puedes agregar a rey. Pero ya ir a jotos y dieces ya no es bueno. Así que as queen es básicamente un bluff. Entonces puede llegar a hacerse con as queen porque bloquea pocket queens. Pero prefiero call. Entonces ese es nuestro rango de manos. Esto es exclusivamente en middle position under the gun. Conforme van nuestras posiciones atrás, digamos desde el botón, abre un poquito más. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Si el rango del villano es exactamente el mismo, ¿por qué abrimos más por qué le hacemos más tribet desde el botón a under the gun que desde middle position a under the gun? Mira, lo vamos a poner aquí. Rango under the gun, nada más. Lo voy a poner aquí para que sea un poco. El de nosotros aquí va a ser este. Este sería nuestro rango de tribet, básicamente. ¿Y por qué desde el botón va a ser más grande? Porque ya no está ni el cutoff, ni el botón. O sea, si nosotros estuviéramos yendo aquí atrás, solo tenemos 2 jugadores atrás, en vez de tener 4 jugadores atrás. Eso significa que muy pocas o menos veces nos vamos a encontrar con un premium o con alguien que haga un call forward o que tenga una mano mejor que la de nosotros. Entonces eso debe de ampliar un poquito nuestro rango, tanto de value como bluff. Por ejemplo, una mano en la que no es tan excelente hacer tribetes con queenas, que decía under the gun, pero sin embargo queenas en el botón contra under the gun definitivamente tendría, mi rango sería probablemente este, tal vez otros no, pero mi rango sería este y tal vez un par de bluffs extras, un par de suited connectors, y pues aquí ya pueden hacer otro tipo de manos más mezclado, pero normalmente en middle position contra early position es muy tight. A ver, leyendo, dice Axin, ¿podrías mostrar el rango de manos con la que abres del cutoff? Es que andaba arreglando un problema. ¿Por qué no se cargaba el room de chat? Desde el cutoff abro más o menos. Y también si mostraras under the ondas, no, es que ya Axin, ya no puedo hacer eso. La verdad, acabo de pasar todo sobre los rangos de open, pero ya pasamos eso. Pero puedes ver el stream, regresale al stream. Después lo voy a subir a YouTube tal vez. Pero ya pasamos eso. Lo siento, no puedo hablar de nuevo de eso. Pero alguna dice, yo pensé que en el Big Blind es donde más tribet hay que hacer, porque en el Small Blind todavía queda un jugador para hablar. Por eso mismo, porque si tú haces call desde el Small Blind, pongamos esta situación, el botón abre y tú pagas desde el Small Blind y yo estoy en el Big Blind, no hay nada que me frene a hacer un tribet. ¿Por qué? Porque el rango del botón es muy amplio. El rango del botón es del 50 y tantos %. Bueno, 40 y tantos, lo que sea. El rango del botón es muy amplio. Y el rango del small blind está lo que se le dice capped. No sé si conozcan
ese término, pero significa que no tiene manos muy fuertes. Si estás haciendo flat call preflop, no tienes ases, no tienes reyes, no tienes queen, no tienes as rey, no tienes jotos, no tienes dieces, entonces estás completamente a la merced de mi trivet, porque sé que tanto el botón, normalmente su rango es débil, y el tuyo no tiene nuts. Entonces básicamente puedo estar haciendo squeeze todo el día. Y la única manera en que el small blind puede evitar eso es que hagas flat call con ases, reyes, bla, 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 con manos muy fuertes a un open desde el botón. Simplemente para evitar que el big blind te haga squeeze. Y entonces puedes integrarlo eso a tu estrategia, pero es un poco complicado empezar a hacer esos flat calls desde el small blind, porque después simplemente el big blind va a completar y tú tienes una mano muy fuerte, y entonces ninguna opción es buena. No es una buena opción pagar con monstruos desde el small blind, hacer flat call, pero si no lo haces eres explotable. Entonces por eso normalmente no se hace esa jugada de hacer flat call desde el small blind mucho. Puedes hacerlo si el big blind no te va a explotar. Si estás seguro que el big blind no va a hacer squeeze y demás, por ejemplo, si es un fish el big blind, puedes pagar y ver un pot con el fish en el big blind. Pero con un jugador, muy fácil que te explote. Y eso que te estoy diciendo, tómalo en cuenta, que si tú eres el big blind y el jugador en el small blind es un reg que no sabe esto que te estoy diciendo, entonces tú haces squeeze, porque sabes que el botón va a foldear muy seguido y el small blind va a foldear todavía más seguido. Entonces va a ser mucho dinero haciendo squeeze en esos spots. Mav pregunta, un trivet light vs un villano con un fold al trivet menor al 60%, ¿qué rango recomiendas? Ahorita voy a hablar un poquito de eso y voy a cubrir tu duda, entonces ahorita no te la contesto. El Luna dice, el día hoy he jugado Zoom 25, abro a 3 big blinds en early position, middle position paga el cutoff, hace squeeze, el cutoff hace squeeze y botón hace forb, yo tengo queen, así tira la mano, está bien, está básicamente bien. El cutoff, a menos sea muy agresivo, su rango va a ser de jotos para arriba, tal vez 10 es para arriba, es decir, 10 es jotos, queenas, reyes, ases y as rey. Y el rango del botón va a ser todavía más tight. El rango del botón va a ser ases, reyes. Bueno, aunque les pongas a los dos ese rango, aunque les pongas a los dos un rango cercano, alguien normalmente va a tener ases o reyes. Va a ser muy difícil que alguien haya aparezca con jotos. Entonces está bien. Sobre todo cuando no tienes mucho dinero, solo hiciste un open, es un buen fold. Mav dice, corrigió su pregunta, con razón, es mejor esa pregunta, tiene mayor al 60%. Pero bueno, esa voy a contestarla ahorita más completo. Bueno, lo mejor la contesto de una vez. ¿De qué depende? O si alguien foldea mucho a trivets, o si foldea muy poco, ¿cómo cambiar mi rango? La regla, así como decirlo, la tablita es más o menos el 30% de su rango de open haces tu trivet. Y dependiendo de qué tanto foldea, ese rango lo haces ya sea con muchos bluffs o con mucho value. Es decir, entre más foldee, más bluffs, y entre menos foldee, más value. ¿Cómo se vería esto? Por ejemplo, supongamos que vas a tener no sé qué, tu rango de trivet va a ser este de 3.4%, es un poco tight. Bueno, pongamos las. Supongamos que esta es la situación contra el big blind que paga, un big blind que foldea mucho, y supongamos que este es tu rango de value estándar de trivet, as queen y 10 es para arriba. Si foldean, ¿son cuántos combos? Bueno, 62. Técnicamente deberías de tener un tercio de bluffs, es decir, poniendo 30 combos de bluffs. Puedes poner suited connectors. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 40. Pon tú que estos son. Pon tú que este sería tu rango de. Un rango semibalanceado de trivet contra el botón o contra el cutoff. Si el cutoff foldea mucho, supongamos que foldea el 80%, ¿qué hacer?
más o menos sigues con esta misma frecuencia de 8%. No me estoy poniendo el número, no tiene que ser exactamente, es nada más por poner un número. Pero sigues con esta frecuencia, pero entonces lo que haces es quitar, por ejemplo, dieces, quitar las queen. Bueno, vamos a poner más combos para que no se vea tan tight. Pero en este caso quitas dieces, quitas rey offsuit, rey queen offsuit, perdón, rey queen offsuit y a rey, y entonces agregas más suited connectors, agregas más bluffs y mantienes más o menos este mismo porcentaje. Como foldea más, tú quieres más bluffs. Ahora, un jugador que foldea muy poco, que un jugador que foldea solo el 30%, entonces lo que haces es reducir bluffs, probablemente nada más dejas unos cuantos bluffs y aumentas tu rango de value, es decir, este era nuestro rango, puedes aumentar con as joto suited, rey joto suited, queen joto suited, 10, 9, 8. Bueno, 8 ya se pasó, pero ya viste, mantienes el rango de, bueno, no el rango, el número de combos. Sigues haciendo trivet 8.75%, pero con un rango completamente diferente porque paga mucho, entonces quieres tener manos muy fuertes, no quieres tener bluffs o semi-bluffs. Y el que foldea mucho, si tu mano tiene mucho value con un call, como digamos una mano como King Queen offsuit, no tiene caso hacer trivet si él te va a pagar con un rango que domina King Queen offsuit y estás transformando una mano que tiene mucho valor post flop nada más con un call. Entonces eso es lo que tienes que cambiar. Si foldea mucho, mantén más o menos las mismas proporciones pero con más bluffs. Si foldea poco, las mismas proporciones, bueno, el mismo número de combos pero con menos bluffs y más value, cada vez más wide. Entre menos foldee, más wide tu rango de value. Bueno, estas no son value, pero puede serlo más y más y más wide entre más. Por eso, por ejemplo, un fish que nunca foldea ante trivet, le tienes que hacer muy pocos trivet por bluff. O sea, a un fish no le haces trivets con rey 4 suited porque seguramente te va a pagar con rey 8 suited y te va dominando. Entonces, lo que le haces a un fish es hacerle con rey joto, con queen a joto, con queen a 10 por puro value exclusivamente, porque nunca va a foldear. Entonces, quien no foldea nunca, no lo blofeas. Es lo mismo en el preflop que en el river. Quien no blofea, que a quien no foldea, no lo blofeas. Alan dice, si el fold al trivet de un villano es lo suficientemente explotable, ¿a qué recomiendas hacer TIEC estándar o puedes bajarlo un poco? Tendrías el mismo resultado contra ese villano explotable 2.8. Si el villano foldea mucho, puedes hacer tu sizing más pequeño para que pague más y para que tus bluffs sean más baratos. Y si foldea muy poco, hazlo grande. Estas son cosas intuitivas que hacemos contra fishes. Por ejemplo, si un fish, estoy poniendo ejemplo, un fish enorme que nunca foldea, y tienes par de ases, ¿qué haces? Normalmente haces un trivet más grande de lo normal, porque sabes que te va a pagar a fuerza si quieres un pot grande. Entonces, tu ajuste es intuitivo. 1, reduces tu número de bluffs. Y 2, haces el sizing más grande. Este mismo ajuste se debe de hacer contra otros regs, solo que mucho más tenue. No puedes jugar tan obvio contra un reg, pero es el mismo tipo de ajuste. Tanto cambias tu proporción de value y bluffs, como puedes cambiar tu sizing un poco. Si foldea mucho, más chicos. Si foldea poco, más grandes, para inducir más folds o para inducir más calls. No sabía que Eaxin es el hermano del rey del GTO, Jackson. Que la clase está difícil. Sí, está un poco avanzada, pero pregúnteme, o sea, yo estoy pues hablando de rangos y cosas medio complicadas. Si tiene una pregunta más sencilla, no tengo ningún problema en contestárselas. Excepto esa que me hicieron de los rangos de nuevo periodo, porque ya hablé. Los puedo repasar rápido al final si quieren, pero pregunten, así que el que no pregunta. Poker Staples. Hey dude, how are you? I'm not playing, I'm just streaming. Lots of viewers. Jackson dice que cuando subiré el video de YouTube con mi nombre en el canal de Twitch es igual el de YouTube. Es igual que el de YouTube. Ay, se me olvidó. De hecho, ahorita qué bueno que lo mencionas. Se me olvidó
cambiarle el título como siempre, caray. Ay. No es bankroll, no, voy a poner. Es que el título del stream está mal como siempre. Sí, Stable es el que acaban de hacer friend para jalar a sus viewers. Pues no para jalar a sus viewers, más bien es creer en la plataforma de Twitch, que es el futuro. Juaco Jara dice que recomienda Zoom o mesas regulares. A mí me queda más cómodo Zoom. Es muy práctico entrar y salir cuando quieras, pero eso es porque no hay mesas regulares. Si hay mesas regulares, juego regulares. Tengo más tiempo para pensar. Entonces, si tienes la opción y si hay mesas abiertas, si hay buenos juegos, es decir, hay buenos fiches en las mesas normales, puede que mesas normales, si no, Zoom. Es más práctico. Pero sí he estado un poquito avanzada la clase luego. Pero pregúntenme, les digo, quien se les haga avanzado, pregúntenme qué dudas tienen y les puedo contestar cualquier cosa, ¿no? Que no les dé pena que sea muy básica o algo. Lo que sea, de hecho ya no sé ni en qué me quedé. En rangos de Trivet. Obviamente los rangos de Trivet van siendo cada vez más luz. Les digo que es más o menos del como 25%, es decir, si alguien abre un 17% Renegón o 15%, o sea, un cuarto viene siendo 4%. Bueno, no, obviamente no es 4%, pero viene siendo como, digamos que lo que les viene siendo era como la reglita de qué tanto debe hacerle Trivet. Si alguien que abre 15%, es más o menos el 25% de lo que abren, es decir, una cuarta parte de 15, es decir, un poquito más de 4% deberíamos estar haciendo. Entonces lo que me dice que tal vez mi rango de middle position de 2 es muy tight, pero ahí lo quité. Entonces nuestro rango debe de ser básicamente como 3.7%. En teoría este es nuestro número, por lo menos número de combo, no nuestro rango exactamente, porque no vamos a hacerlo con 9, pero nuestro número de combo es hacerlo con 56. Si él está abriendo 200, si él abre 200 combos, nosotros queremos hacer Trivet 50 combos nada más, que son 50 combos son estos. Obviamente entonces quitamos nuestras manos más débiles y agregamos bluffs, pero son 50 combos los que estamos buscando. Ahí está, 50 combos. Este debería ser nuestro rango contra alguien que abre 15 veces. Es 25% más o menos. Ahora, si alguien está en el botón y abre 50%, son 675 combos. Un cuarto. Aquí debe estar la calculadora. Y es más fácil verlo en porcentajes, pero 172, 168 combos. Básicamente 12, ya vieron que nos dio 12. Entonces deberíamos estar haciendo un trivet al Big Blind un 12% de las veces, para que se den una idea. Si, por ejemplo, ¿qué otro rango tenemos? Middle position abre, ¿qué abro yo en middle position? 19.3%. 19.3. ¿Qué pasó? Son 258. Ay, ya perdí la calculadora. 258 entre 4 son 64 combos. Es decir, digo, eso es más fácil como estaba, como en porcentajes. Obviamente es más fácil un cuarto de 50% que un cuarto del número de combos, pero no es una manera de hacerlo. Pero bueno, entonces ya más o menos ven un rango. Les repito, siempre quitan las manos más débiles. Obviamente no tiene caso hacerlo con 9 ni con 10.
Nicolás Joto y agreguen bluffs, pero esto es más o menos lo que deben de seguir. ¿Qué tanto? Por eso cuando tengan la duda de cuántas manos debo de hacerle, con qué manos hacerle trivet a esta persona, bueno, vean con cuántas manos abre, cuál es su rango y háganlo aproximadamente 25% de los trivets. Y qué proporción de bluffs y values es lo que había dicho antes. Depende de cuánto, si foldea mucho, muchos bluffs, si paga mucho, mucho value. Pero eso es así como la reglita fácil, por así decirlo, que es como de 25% de sus combos son los que ustedes deben de ser trivet.